¿Cómo estamos? ¿Tiene calor? Bueno, vamos a disponer nuestro corazón, amados hermanos, para recibir del Señor, hermanos. Y vamos a buscar en nuestra Biblia el libro del Apocalipsis. En el capítulo número 3. En el versículo número 14. Y cuando tengamos el versículo 14, Apocalipsis 3, 14, nos ponemos en pie. Vamos a leer hasta el versículo 22. De manera alternada, leo usted un versículo, leo yo otro versículo. Todos nos unimos en el 22. ¿Amén? Empiezan ustedes, amados hermanos. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero cuando eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, te ofrece de mi confesor a mi nada para estar vivo y disfrutarás hasta decir, y no se desnará la dureza de tu deseo, y une tus ojos como niño para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepentido. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por tu maravillosa presencia en nuestra vida, Señor. Gracias, Dios, porque por tu misericordia estamos aquí de pie, porque estamos sanos, porque estamos libres, Señor, porque tenemos la disposición en nuestro corazón de venir a escuchar tu palabra, Señor. Como dice este versículo al final, Padre, danos oídos para oír, Señor. Ayúdanos a poder escuchar lo que tú tienes que decirnos, Señor. Y Padre, quita todo estorbo de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro espíritu, Señor, que se quiere interponer, Señor, contra lo que tú quieres hablar a tu pueblo, Señor. Háblanos, Señor, háblanos, te lo suplicamos, Señor. Que ninguno de nosotros haga como entramos, Señor, sino que salgamos con nuestra copa llena y lo que tengas que mover, muévelo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor. Y yo me pongo en tus manos y te pido que me des la capacidad de poder predicar tu palabra de manera clara y sencilla, Señor. Ayúdame, mi Señor. Te lo suplico, dándote honor a ti, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Tome su lugar. Las iglesias que están escritas en este libro del Apocalipsis, hermanos, los capítulos 2 y 3, están enumeradas de tal manera que aparecen de una manera ordenada, ¿no? De manera primeramente ordenada geográficamente hablando. Quiere decir que en la parte del Asia Menor, que es donde están ubicadas todas las iglesias, si usted viera el mapa así de frente, Éfeso estaba aquí, y después la segunda iglesia, que es Esmirna, estaba aquí arriba, y luego Pérgamo, y luego Sardis, Tiatira, hasta llegar a la Odisea. Hacían una herradura, ¿no? Y lo sorprendente es que sobre esa herradura corría un río, hermano, un río que se llamaba el río Licio, ¿no? Y que, bueno, pues al llegar a la última ciudad, que era la Odisea, la peculiaridad de la ciudad, hermano, es que el agua que corría, por ejemplo, de Colosas, que estaba muy cerquita de ahí, era fría,
y de una ciudad que estaba arriba, como Iztapan de la Sal, hermano, era agua caliente, era agua termal, ¿no? Así que en Colosas había agua para beber y en Herápolis había agua para meterse, ¿no? Pero en la Odisea, hermano, llegaban las aguas tibias ahí. El agua llegaba tibia. La ciudad era próspera, hermano. La ciudad era próspera. Había ahí una industria de lana negra donde se fabricaban los mejores vestidos de Roma, hermano. Y había también un centro médico donde se fabricaba en aquel entonces, le llamaban un polvo mágico frigio, así le decían, que era el colirio, ¿no? Que lo menciona Cristo en la carta. Era medicinal, oxámico, ¿no? Y bueno, pues la ciudad era próspera, tan próspera, hermano, que en el 60 después de Cristo, cuando hubo un terremoto que destruyó la ciudad, ellos, por ser tan prósperos, se negaron a que Roma los ayudara a reconstruir la ciudad, y la reconstruyeron. Así que había ciertas peculiaridades en la ciudad de la Odisea, hermano, y hay ciertas peculiaridades también en cada una de las iglesias a las que manda el mensaje del Señor. Son iglesias que existían, hermano. Existían en aquel entonces, algunas las fundó el apóstol Pablo, algunas no. Pero lo que sí llama mucho la atención de todas las iglesias, hermano, es que hay de menos tres maneras de interpretar el mensaje que Cristo le hace a las iglesias. El primero es de forma personal. Pensar que cada una de las iglesias a las que manda el mensaje representa a un creyente en la vida, un creyente, un tipo de creyente. Así que vemos al creyente que le faltó, se le acabó su primer amor, ¿no? En la iglesia de Éfeso. Y luego vemos al creyente que sufre, hermano, que está dispuesto a dar hasta su vida por Cristo, que es el creyente de Esmirna, ¿no? O la iglesia de Filadelfia, que es la del amor fraternal y del evangelismo. Cada una de las iglesias puede representar un tipo de creyente, o puede representar un tipo de iglesia también. Un tipo de iglesia en la cual esa iglesia, pues, es la función de ciertas iglesias, ¿no? Por decirlo así. Así que algunas iglesias, pues, son evangelizadoras, ¿no? Como Filadelfia. Algunas otras iglesias son muy solidarias, como tal vez Esmirna, ¿no? Algunas otras iglesias se han mezclado, como la iglesia de Pérgamo y así, ¿no? Cada una de las iglesias tiene un parecido también con cierta iglesia en todos los tiempos, hermano. Pero hay otra manera también de cómo se ha interpretado y que también queda muy bien, ¿no? Que es la manera historicista, que cada una de las iglesias, empezando desde la de Éfeso hasta la Odisea, representa una etapa de la vida de la iglesia en la historia. Así que entonces, si lo entendemos así, la iglesia, la primera, que es Éfeso, la cual tenía obras, pero se le fue a su primer amor, es la iglesia primitiva, hermano, desde que nació la iglesia hasta más o menos que empezó la persecución. Y luego la segunda iglesia, que es la iglesia de Esmirna, es la iglesia perseguida. La iglesia de Pérgamo es la iglesia que sale de las catacumbas y que se hace católica, ¿no? Que se hace universal. Por cierto, católico significa universal, ¿no? O oficial, porque cuando salió la iglesia cristiana de las catacumbas, la nombraron la religión oficial del Imperio Romano. Y después está la iglesia de Sardis, que representa la Edad Media, la iglesia de Filadelfia, que representa la edad de la Reforma, ¿no? Con los grandes reformadores y el evangelio a todo el mundo. Y esta iglesia de la Odisea, ¿no? Representa la iglesia de los últimos tiempos. Si nosotros checamos muy bien en la segunda de Tesalonicenses, vamos a regresar al Apocalipsis. Segunda de los Tesalonicenses. En el capítulo número 2. En el versículo número 1 al 3, 1 al 4, está hablando de algo de los últimos tiempos, hermano, que se tiene que cumplir directamente, hermano. Dice:
Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifiesta el hombre del pecado, el hijo de la perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y esta serie de versículos, hermano, es una serie de versículos proféticos que el apóstol Pablo aprendió directamente de Cristo y que viene escrito en la palabra, hermano. Nos dice de menos 3 grandes verdades. El anticristo no se va a manifestar en este mundo. Bueno, empezando por la venida de Cristo. Cristo no va a venir a este mundo sin que antes se manifieste el anticristo y esté la gran apostasía en el mundo. ¿Qué es la apostasía, no? La apostasía, hermano, la gran apostasía, se refiere a volver atrás. Una vez conocido al Señor, la gente que se pone atrás para ya no regresar a ser cristiano, ¿no? Y uno dice, bueno, pero apenas conocido, ¿no? Porque, mire, normalmente cuando se le comparte a una persona, ya se los he enseñado varias veces porque me enseñan la palabra, que de repente viene la prueba, ¿no? Y muchas personas en la prueba se afirman o en la prueba se van, ¿no? Pero no está hablando de eso aquí, ¿no? No está hablando de la gran apostasía, no habla de eso. La gran apostasía habla que si fuera posible a los escogidos, dijo Cristo, ¿no? Serían engañados para volver atrás, hermano. Dejarán su fe para ya no regresar. La primera vez que yo leí esto me quedé horrorizado, hermano. Claro que me quedé pensando en mí. Yo creo que así es como debe uno de pensar en estas cosas, hermano. Y analizar muy bien su vida, porque a lo mejor uno piensa, no, sí, yo conozco unos por ahí, ¿no? Pero no, hermano. Uno debe pensar en uno mismo, debe de pensar en uno mismo. El anticristo no se va a manifestar si no viene antes la gran apostasía. ¿En dónde? En la iglesia de Cristo, hermano. En la iglesia de Cristo. Lo cual eso, pues si a usted no le preocupa eso, pues yo no sé qué le preocupa, ¿no? A mí se me preocupa, hermano. Y de unos años para acá, hermano, sencillamente nada más se van viendo cómo se van cumpliendo las señales. Otra segunda verdad en todo esto, hermano, es que no se va a manifestar Cristo, ¿no? O sea que Cristo no va a venir por su iglesia antes de que venga la apostasía y antes de que ya casi esté construido el templo de Jerusalén, hermano. O tal vez sean una serie de eventos así inmediatos, ¿no? Pero lo que sí es cierto, nos dice aquí, es que el anticristo se va a parar en el templo de Dios y lo van a recibir y lo van a adorar como si fuera Dios, hermano. Y lo dice aquí bien claro, ¿no? Y otra tercera verdad, pues es que si hay una gran apostasía, hermano, entonces todos debemos estar muy atentos de qué estamos comiendo, hermano, de qué estamos haciendo, de cómo nos estamos comportando, de cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana, hermano. Porque si hay un gran peligro para toda la iglesia, pues entonces nos incluye a todos nosotros. La iglesia de la Odisea, hermano, representa a esta iglesia de los últimos tiempos, hermano. Representa una iglesia donde puede que esa sea la gran iglesia apóstata. Y a través de ese mensaje que Cristo le da a las iglesias, en especial a esta iglesia que vamos a ver el día de hoy, podemos entender como creyentes, hermano, que debemos sacudirnos de todas aquellas cosas que Cristo acusa para caminar en santidad y poder ver el rostro de Dios, ¿no? Debemos analizar muy bien lo que Dios le dice a las iglesias del Apocalipsis, pero en especial a esta, ¿no? Para saber qué tipo de vida cristiana estamos viviendo y si es necesario arrepentirse, hermano. La corriente del mundo, hermano, es tremenda, ¿eh? Pero la corriente cristiana es más tremenda para la iglesia. Y a veces dentro de la corriente cristiana no hay cosas muy buenas, hermano. No hay cosas sanas, ¿no? No hay cosas peligrosas, por decirlo así. Y bueno, pues haremos muy bien en analizar algunos aspectos del mensaje que Cristo le da a esta iglesia de la Odisea. La Odisea, hermano,
el nombre viene de laos en griego, que significa pueblo, ¿no? Y dike, que significa costumbre, gobierno, voluntad. Así que se puede decir que era el gobierno del pueblo, ¿no? Vamos a llamarle el humanismo, hermano, ¿no? Prácticamente, el humanismo, ¿no? Que es lo que está totalmente de moda ahora, en todos lados, hermano. Así como Filadelfia es la iglesia del amor fraternal y del Espíritu Santo, la Odisea es la iglesia de la complacencia propia y del espíritu humano. Y esa iglesia representa directamente la apostasía antes y después del levantamiento de la iglesia de Cristo. Así que vamos a ver algunos aspectos del mensaje de Jesús a la iglesia de la Odisea. Primeramente, el autor de la carta, hermano, ¿cómo se presenta a Jesús? Directamente esta carta. En el Apocalipsis 1, hermano, la visión que ve Juan del Señor Jesucristo es que está en medio de algo resplandeciente que él no le caben las palabras más que mencionar, que era como bronce bruñido, y que en su mano derecha tenía los candeleros, que son las iglesias, en su mano, ¿no? Y que tenía el poder y el cuidado de las iglesias así. Así que cada uno de los títulos con los que se presenta a Cristo a cada una de las iglesias tiene que ver con cómo estaban las iglesias. Y fíjense cómo se presenta a Cristo aquí. Versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, ¿no? El Amén se representa el Señor Jesucristo, ¿no? Fíjense que dice en la segunda de los Corintios 1, 19 y 20. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. ¿No se da cuenta cómo dice aquí el Señor? Que Él no es sí y no es no, sino que cuando Él se refiere a que Él es el amén, hermano, es a que Él es contundente. Él no cambia, hermano, Él es inmutable, ¿no? ¿A quién se lo está diciendo, hermano? A esta iglesia que de repente era sí y de repente era no. Por eso le dice que son tibios, hermano, porque son inconstantes. ¿Se da cuenta? Es una característica de esta iglesia. Son inconstantes. De repente están, como dicen, están hasta arribota, ¿no? Y luego están hasta abajo, ¿no? O sea que son totalmente inconstantes, doble ánimo, ¿no? Es una de las cualidades de esta iglesia. Por eso Cristo primeramente se presenta como el amén. El amén, si usted sabe, cuando oramos decimos amén, ¿no? ¿Y qué tratamos de decir con el amén, hermano? Así sea, o decimos es cierto. Ajá. Cristo, cuando decía Cristo amén, amén, hay que ponerle atención porque es algo muy cierto que debemos de saber, ¿no? Así que cuando Él se presenta como el amén, hermano, está hablando de que Él es la verdad, ¿no? Y lo confirma con lo segundo que dice de Él mismo, ¿no? 14. El testigo fiel y verdadero, ¿no? El testigo fiel y verdadero. Esto nos lleva a otra característica de la iglesia, hermano. La iglesia no tenía testimonio, hermano. Esa iglesia, por eso se presenta a Cristo así como el verdadero y como el testigo fiel y verdadero, porque ellos, que deben de haber sido los testigos, ¿qué dice Hechos 1:8, hermano? Mas recibiréis poder y me seréis testigos, dice. O sea, la cuestión de un cristiano en este mundo, hermano, es que sea testigo de Cristo. Algunos son testigos de Jehová, ¿no? Pero nosotros somos testigos de Cristo. Somos testigos y damos testimonio de lo que Dios hace en nuestra vida, de lo que Cristo ha hecho con nosotros. Un cristiano es aquella persona que tiene testimonio siempre, hermano, que le puede compartir a las personas de lo que Dios está cambiando en sus vidas, ¿se da cuenta? Esta iglesia había perdido ese testimonio. Por eso Cristo se presenta de esta manera con ellos. El testigo fiel y verdadero. Ajá.
el testigo fiel y verdadero, aquel que sí, que realmente puede desenmascarar el fracaso de la iglesia, ¿no? Se anuncia a sí mismo como el que no exagerará la condición de ellos, hermano. Quiere decir que lo que les va a decir en la carta es la pura verdad, ¿no? Como dirían los chavos, la pura neta del planeta. La pura condición real de la iglesia. Por cierto, la ignoraba, ¿eh? La iglesia ignoraba su condición, hermano. Ese es un peligro del cristiano, ¿no? Y más cuando va avanzando a través de los años, hermano. Cuando vamos avanzando a través de los años, como hemos pasado ciertas etapas de lucha, de crisis, de ciertas cosas, a veces llegamos llegamos a estacionarnos como esta iglesia de la Odisea, hermano. Llegamos a plantarnos así, y entonces pensamos que estamos muy bien, hermano. Y no escuchamos a nadie que nos pueda corregir. Es un problema de los años, un problema de los años. Este problema tenía la iglesia de la Odisea. Y por último se refiere a sí mismo como el principio de la creación de Dios, hermano. El principio de la creación, algunas personas que tratan de negar la deidad de Cristo, confunden con que Él fue creado, o sea que fue el primero que fue creado, ¿no? Pero no se refiere el griego a esto, ¿no? Se refiere a que por Él, para Él y por medio de Él fueron hechas todas las cosas. Quiere decir que el que se presenta como el amén, como el testigo fiel, es aquel que conoce perfectamente la iglesia, que la tiene en sus manos y que le va a decir exactamente de qué carece la iglesia. Aunque la iglesia, si usted se da cuenta, dice el versículo 17, se cree que está muy bien. Dice, yo soy rico y me he enriquecido, ¿no? Y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso es lo que cree la iglesia, ¿no? Y bueno, pues ahora el Señor Jesucristo, al acercarse a la Odisea, viene como aquel que tiene la jerarquía más alta que un profeta, que un rey, que un sacerdote, para hablarles con toda autoridad, ¿no? Y eso nos lleva al segundo mensaje, al segundo aspecto del mensaje, perdón. Lo que le reclama el Señor a la iglesia. ¿Qué le reclama el Señor a la iglesia? Miren, no a todas las iglesias le reclama el Señor en la carta del Apocalipsis, en el libro del Apocalipsis, hermano. Algunas iglesias los felicita por algo que hicieron y les dice, les reclama otra cosa y les da un consejo, ¿no? Pero a esta iglesia no hay nada que felicitarle, hermano. Eso es lo más grave, ¿no? Que ellos piensan que están bendecidos, ellos piensan que están muy bien, pero no hay de qué felicitarlos, hermano. De acuerdo a lo que dice el Señor, ¿no? Versículos 15 al 17, hermano. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Aunque era una iglesia fuerte y próspera, hermano, no hay nada de qué felicitarla, y todas las obras son censuradas, hermano. La queja del Señor está en tres partes, miren. Versículo 15. Primero fíjense cómo le dice, yo conozco tus obras, y parecería así que va a empezar a decir cosas buenas, ¿no? Porque en la iglesia de los Efesios les dice lo mismo, y en Filadelfia les dice lo mismo, ¿no? Yo conozco tus obras y los empieza a felicitar, hermano. Pero aquí lo que empieza a decir el Señor es que Él conoce las obras de la iglesia y les empieza a reclamar. Ahora, ¿qué le reclaman? Les reclaman tres cosas, hermano. Después de que yo conozco tus obras, si usted quiere subrayar su Biblia, esas son las palabras claves de los versículos. Que ni eres, ¿no? Versículo 16, por cuanto eres, por cuanto eres, y luego el 17 dice, tú dices, y por fin dice el mismo 17, después de, y no sabes que tú eres. Esas son las palabras claves, es lo que está reclamando el Señor. Se lo dice en tres partes. Primero, ni eres lo que dices, ¿no? Ni eres esto que tú piensas, que dices, que es lo que está diciendo el Señor acerca de la condición general. Es como el Señor ve a la iglesia, hermano. ¿Se da cuenta? Mire, Cristo es el dueño de las iglesias, hermano. Es el amo de las iglesias.
Hay iglesias donde al amo lo han hecho a un lado, ¿no? Que es el tipo de esta iglesia. Pero Cristo conoce perfectamente la condición de todas las iglesias y la condición de cada creyente, hermano. Nosotros podemos tener una impresión de nosotros mismos o de la iglesia, hermano. Qué bonito que tengamos una buena impresión de la iglesia, hermano. Pero qué feo cuando tenemos una impresión buena y la verdad es que estamos equivocados, ¿no? Por eso Cristo les dice aquí, ni eres lo que piensas, ¿no? Ahí es como el Señor la puede ver. El segundo reclamo es, tú dices, ¿no? Tú dices, versículo 17, y tú dices, yo soy rico, pero no es cierto. Aquí es como se veía la iglesia, ¿verdad? Aquí es la manera como se veía la iglesia. Pero Cristo, que conoce todo y que el apóstol Juan dice que tiene ojos y llama de fuego, hermano, sabía perfectamente la condición en la que estaba en general esa iglesia, ¿no? Y la última, la tercera dice, tú eres un desventurado, que será el pobre ciego desnudo, ¿no? Esa es la manera como realmente el Señor le dice lo que verdaderamente es a la iglesia, ¿no? Así que así es como le está reclamando el Señor, ¿no? Al decir el Señor en el versículo 15, yo conozco tus obras, hermano, podemos pensar, ¿y cómo eran esas obras? Bueno, pues por lo que dice aquí, que no eres ni frío ni caliente, ¿no? Sino que eran tibios, ¿no? ¿Cómo eran entonces esas obras, hermano, de los creyentes? Bueno, pues eran hechas con negligencia, ¿no? Podemos entender. Una obra bien hecha sería una obra caliente, una obra sin hacer sería una obra fría, ¿no? Pero una obra ahí alá y se va, ¿no? Sería una obra tibia. Entonces eran alá y se van, ¿de qué es? Alá y se van, ¿no? Quiere decir que los creyentes no tenían compromiso total con Dios, hermano. Se habían vuelto negligentes, hermano. Se podría decir que tal vez iban a la iglesia hasta por la fuerza, ¿no? Les hacían manita de puerco a lo mejor algunos hermanos, ¿no? Esa iglesia no tenía voluntad para el amor, hermano, no tenía ardor porque no era caliente, no tenía vida, sino que era tibia, ¿no? Era tibia. Es lo que está reclamando el Señor, versículo 16. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora, esa es una condición real de la ciudad que podía entender muy bien la iglesia de Laodicea, hermano. Porque les decía yo, del norte y del sur, hermano, de la ciudad, venía del lado norte de Hierápolis, venían las aguas calientes, las aguas termales, hermano. Se decía que había dos llaves en la plaza de Laodicea, hermano. Una que venía con agua caliente y otra que venía con agua fría de Colosas. Pero cuando el río se secaba, hermano, entonces el agua que salía y que era normalmente casi la condición de Laodicea, el agua era tibia, hermano. Yo no sé si usted ha tomado alguna vez agua de Borbollón. Yo una vez se me ocurrió tomar agua de Iztapan de la Sal, hermano. No, sí casi me vomito, ¿eh? De hecho, esas aguas son vomitivas, hermano. Sirven para eso. Si alguien está mal del estómago, toma de esa agua, pues ya no. Perdone el ejemplo. Pero por eso Cristo les dice, por cuanto eres tibio, te voy a vomitar de mi boca, ¿no? Por eso, porque ellos entendían muy bien esa situación que tenían. Ahora, el problema, la queja, es que no eran ni fríos ni calientes, hermano. Por eso Cristo les dice, ojalá fueses frío o caliente. La iglesia no era totalmente fría, hermano, pero tampoco tenían fervor ni tenían tanto amor, hermano, ¿no? Sino que se habían conformado. Se habían ahí aplatanados, ¿no? Estaban sancochados, hermano. Ahí medio cristianos, medio, así nada más, ¿no? Y mire, cuando vimos lo del amor, hermano, ¿qué quiere Dios de nosotros, hermano? Todo. Pero a veces estamos en medio nada más. Hermano. El Señor prefiere que sean fríos porque tienen más esperanza los que son fríos, hermano, de componerse, que alguien que ya se vivió ahí, hermano, ¿no? Con todo, pues obviamente Él quisiera que fuéramos ardientes, hermano, ¿no? Que fuéramos fervientes, que fuéramos comprometidos, es lo ideal, hermano. Pero el problema, y lo que dice el Señor, es que los tibios, Él los vomita, hermano. Los tibios los vomita el Señor. Si hay algo que aborrece el corazón de Cristo, hermano, es una iglesia tibia.
Algunas actitudes que demostraban que la iglesia de Tesalónica era tibia, hermano, de menos enlisté 5, hermano. Primeramente, la iglesia, si tú le buscas, y yo le busqué por todos lados, hermano, en la historia y todo, ¿qué cree que la iglesia no tenía opositores, hermano? No tenía problemas casi en la iglesia. O sea que no había gente que quisiera ir en contra de la iglesia, ¿no? Usted puede leer en el libro de los Hechos cómo había lugares donde Pablo fue y había una persecución contra la iglesia impresionante, pero esa persecución hizo fuerte a la iglesia. Pero en el caso de la Odisea, hermano, no había nadie que se opusiera al cristianismo. Así que ellos poco a poco fueron cayendo en la complacencia, ¿no? Para ejemplificar muy bien esto, ¿sabe usted cómo preparan algunas personas las sacas de ranas, hermano? Pues con ranas vivas. Las ponen las ranas para que no se vayan, les ponen agua tibiecita, ¿no? Y la ponen en el sartén. La rana con el agua tibia. La rana no sale porque está tibia el agua. Y poco a poco le van subiendo. Poco a poco le va subiendo. Entonces ella se va acostumbrando a más calor, hasta que se desmaya y se queda cocinando. Esas son las más exquisitas, hermano, por cierto. El estar en tibieza, hermano, nos puede pasar lo que las ranas, ¿no? Nos podemos ahí conformar y aplatanar y tranquilo, pues no hay nada que mueva, no hay nada que nada, hasta que, bueno, pues hasta que te mueres, ¿no? Hasta que te mueres, hermano. También la iglesia de la Odisea, hermano, internamente, a diferencia de otras iglesias, no había problemas de herejías, hermano. No había de repente quien se levantara y todas esas cosas. Mire, parece hasta lógico lo que le voy a decir, hermano, pero a veces cuando empiezan a tratarse de filtrar doctrinas o empiezan a tratarse de filtrarse agentes y todo, eso hace parte de las iglesias, hermano. Sin embargo, en la Odisea, no había muchas de esas. Y no había evangelismo tampoco, hermano. No había evangelismo. La iglesia de la Odisea no era como Filadelfia, que salió a predicarle a todo el mundo, hermano. No, la iglesia de la Odisea estaba tranquila. No pasa nada, usted tranquilo. ¿Para qué se cansa? Pues al fin que Dios sabe quiénes van a ser salvos, ¿no? Dicen por ahí algunos. Entonces no había evangelismo, hermano. La iglesia también había dejado de ser corregida, ¿no? Por eso dice el 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, ¿no? Parecía como que en un buen tiempo Cristo no se había metido con la iglesia, porque lo habían dejado afuera a él. Entonces Cristo no había metido la disciplina en la iglesia, hermano, en ninguno. O sea, la iglesia estaba siendo tratada como si no fuera un hijo, ¿no? Y había dejado de ser celosa de las cosas de Dios, hermano. Esa es la tibieza espiritual, ¿no? Mire, el ser caliente, espiritualmente hablando, es plantarse en el temor de Dios, hermano, y luchar por la santidad de uno, ¿no? Y luchar por las cosas, con el celo de Dios, santo, ¿no? Ahora sí, contra uno mismo, hermano, contra las cosas que pueden tronar, ver más allá de lo que puede dañar la iglesia, la familia, a uno mismo, a nuestros hijos, hermano. Cuando la iglesia empieza a relajarse en esas cosas, hermano, y empieza a dejar de luchar por la fe, y empieza a mezclarse ahí con las cosas, y bueno, pues al fin que todo el mundo lo hace, bueno, pues al fin que lo dijo tal predicador, pues al fin que lo dijo tal cantante, bueno, pues yo creo que no tiene nada de malo, ¿verdad? Y entonces, hermano, ¿qué cree que empezamos? A entibiarnos, nos empezamos a entibiar. Mire, yo sinceramente, hermano, creo que la apostasía ya está. Yo sinceramente, desde hace años creo que ya está la apostasía, hermano. Con tanto viento de doctrina, con tanta mala doctrina, hermano, con tanta complacencia de tantas iglesias, hermano. Y bueno, pues en la semana me llegó un video, hermano, que me quedé yo espantado, hermano. De un cantante cristiano, hermano, muy famoso, muy famoso, que vino a ver su iglesia, por cierto, ahí en Monterrey, hermano. Y ahora ya está predicando cosas que dan miedo, hermano. Cosas que dan miedo. Diciendo que Cristo anhelaba, ocupando textos fuera de contexto, diciendo que Cristo anhelaba echarse unas copas con los apóstoles, ¿no? Que bueno, este cuate no tiene ni idea de lo que está diciendo, ¿no? Le decía yo ayer a mis hijos, todo por no estudiar, ¿no?
Todo por no estudiar, todo por no prepararse, hermanos, porque que se la pasaba contando chistes Jesús y él se la pasaba contando chistes de toda su predicación, hermano. Yo dije, qué barbaridad, ¿no? Subí en la página cristiana también una información que me llegó de la nueva versión internacional de la Biblia, hermano, y está bien fuerte la situación de quién está detrás de la nueva versión y cómo le han quitado a la Biblia textos, hermano, textos y partes de textos. Está una persona que compró Editorial Vida, que es el dueño de la nueva versión editorial, de la nueva versión internacional, hermano, que por cierto no la promovemos aquí, ni la promoveremos, y que desgraciadamente es anticristiano totalmente, hermano, que es dueño del imperio porno de Estados Unidos y a nivel mundial del Playboy. Yo no sé quién le vendió Editorial Vida a esa persona, hermano. Y yo no sé quién no checa las librerías cristianas grandes como Maranata y todas esas, la Piedra de la Fe y todos esos libros que nos hemos encontrado con los pastores cuando hemos ido a México, donde vienen hasta nombres de demonios, hermano, donde viene cómo expulsar demonios por medio de sus artemarios de los demonios. Libros cristianos, hermano. Yo digo, ¿cómo puede ser, pues? ¿Cómo puede ser eso, no? En uno de esos libros, porque decía el diccionario de los demonios, dije, yo lo vi en una película ese diccionario y luego lo vi con alguien que era muy cercano al ocultismo y al exorcismo, hermano. Y ha habido personas que dicen que hay que decirle a los demonios decirles por su nombre, ¿no? Cosa que la Biblia no enseña, hermano, claro. Pero en la explicación del libro decía en una página, bueno, este apéndice es de demonios y el libro original dice la hermana, que yo no sé si es hermana, pero dice la hermana, dice, en el libro original dice que si uno lee los nombres de los demonios van a caer las maldiciones, pero yo en el nombre de Cristo los cubro con la sangre preciosa de Jesús para que no les pase nada. Ustedes leanlo, ¿no? Dije, no, ya te lo va a estar leyendo. ¿Cómo lo va a estar leyendo? Y yo dije, bueno, pues ¿quién revisa esto, no? Para que esté en un anaquel de una librería cristiana, hermanos. Bueno, pues esto solamente es la apostasía, ¿no? Este es solamente el intento de la apostasía. Quitar las versiones, poner versiones para todo el mundo, entre todo el mundo a la iglesia. ¿Qué cree que así es como la iglesia de Pérgamo, que es histórica, de cuando se hizo oficial la iglesia cristiana? Entraron todos, ¿no? Vengan todos, así que lo que queremos es bola, ¿no? Vengan todos en bola. Y entraron todos y la iglesia se fue para abajo, ¿no? Se fue para abajo, casi se acaba la iglesia cristiana, ¿no? En aquel entonces. Entonces, esto es una cosa que no debemos de permitir nosotros, hermano. Pero que la corriente del mundo, la corriente de la tibieza, hermano, eso que está metiendo las iglesias. Eso es exactamente lo que está metiendo. Tibio, hermano, es una condición en que la convicción no llega a afectar la conciencia, el corazón y la voluntad, hermano. Quiere decir que estás apagadote, ¿no? Que no alcanza a entender, pues. Un estado difuso, hermano, confuso, ¿no? Totalmente, en el que no se sabe qué es lo que es del mundo, qué es lo que es de Cristo, qué es lo que es de la iglesia, qué es lo que es del diablo, no sabe, o sea, todo entra, ¿no? No pasa nada. Desgraciadamente, muchos conocen bien la doctrina, hermano, pero se han relajado de tal manera que como todo el mundo lo hace, bueno, pues, ¿qué importa, verdad? Pues vamos a seguirlo haciendo. ¿Cuál es el problema? Están tibios, ¿no? Están tibios. Y tibio, pues como las dos llaves de la Odisea, hermano, es una mezcla exactamente de agua fría y caliente. Una mezcla, ¿no? Por eso la Odisea le queda muy bien el nombre, hermano, el gobierno del pueblo, ¿no? Una iglesia donde gobernaba el pueblo y la atención estaba dividida entre Cristo y el mundo, hermano. Fíjense que dice la segunda de Timoteo 3:5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, ¿no? Está hablando de cristianos, está hablando de maestros, está hablando de falsos profetas, que tendrán apariencia de piedad, parece como que son, hermano, pero ya les ven los frutos y dicen, no, no son. Dice, pues mejor evítalo, ¿no? Mejor evítalos. Gente en la iglesia y en la política, hermano. Bueno, somos de un lado, somos del otro, ¿no? No se puede ser de los dos lados, hermano.
Gente cuya atención está entre Cristo y el mundo, hermano. Ni desinteresado, o sea, frío, ni muy interesado, caliente, sino descuidado, ¿no? Así en medio, en medio, en medio. Ni pagano ni cristiano, hermano. Mundano, ¿no? Ahí en medio. Ni corrompido ni convertido, hermano. Nada más convencido. Un montón de bola de gente convencida nada más, hermano. Ni santo ni demonio, ¿no? Salmonio, ahí en medio. Ni con Dios ni con el diablo, hermano. Con uno mismo. Dice el Señor, a estos evita porque el Señor los va a vomitar, hermano. Te vomitaré de mi boca, dice aquí el Señor, ¿no? Los creyentes profesantes, indiferentes, hermano, apáticos, mundanos, son rechazados por el Señor, hermano. No se necesita mucho discernimiento, hermano, para saber que esta es la iglesia que normalmente ya estamos viviendo en este tiempo. No digo que esta iglesia, hermano, pero tampoco le eximo, ¿no? Cada quien sabe cómo está, hermano. Cada quien sabe qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Pero realmente hay una mezcla tremenda en todas las actividades de la iglesia, ¿no? Evangelismo mezclado con socialismo, hermano. Adoración mezclada con psicología, hermano. La música de alabanzas con rock, con pop, con metálica, con todo, hermano, ¿no? Yo la otra vez estaba escuchando, ¿se los canto? No se los canto. Se los canto. ¿Qué sería de mí, no? Yo digo, pues yo respeto bastante ese canto, ¿no? Pero, ¿en qué cree, hermano? ¿En qué? Salsa. No, Salsa. No, salsa. ¿Merengue? En salsa no, también salsa todavía, ¿no? En el pasito duranguense, ¿no? Sí, no, tremendo, hermano. Yo digo, bueno, ¿qué necesidad de mezclar música de adoración con música de esa, no? ¿Qué tiene que ver, hermano? ¿Qué tiene que ver? Algunos ponen de pretexto porque hay que alcanzar a los perdidos, hermano. Pero si no lo escuchan los perdidos, lo escuchan los cristianos. Yo, en el trabajo, hermano, donde trabajaba yo, el último trabajo donde yo trabajé en el mundo, a cada rato estaba regañando a una persona que estaba en la alabanza, hermano, no de esa iglesia. Dure y dale, porque estaba esa música y bailando el pasito duranguense, ¿no? Y decía, hijo, ¿qué no entiendes que eres líder de la alabanza? ¿No entiendes que eres líder de la alabanza? Y tres de esos jóvenes siempre me decían, ay, ahí viene el fariseo y quién sabe qué, ¿no? Pero yo decía, es que no soy fariseo, es que tú tienes que entender que si aquí hay tanta gente que sabe que tú eres cristiano, ¿no? Que yo soy cristiano, si tú no les quieres hablar, está bien, no les hables, pero no los eches para abajo, porque yo sí les quiero hablar, yo los quiero compartir, y cuando los comparto siempre sales a relucir tú, que por qué tú estás bailando pasito duranguense, ¿no? O sea, qué tremendo, hermano, de veras, un líder de alabanza. Entonces, todo esto es solamente la pura tibieza, hermano, en la que la iglesia está cayendo, ¿no? Predicadores y cantantes, hermano, que alternan entre el púlpito y la farándula, entre el púlpito y las cosas políticas, ¿no? Todo es una mezcolanza, ¿no? Una mezcolanza y venga todo, ¿no? Y para completar el cuadro, hermano, el ecumenismo que quieren meternos a fuerza, ¿no? Que nos quieren meter. El ecumenismo podemos resumirlo como que todos quieren que todos sigamos una misma corriente, al menos los cristianos, pero que respetemos al Papa, ¿no? Al Santo Padre, ¿no? Bueno, qué tristeza todo esto, hermano. Pero esto representa exactamente a esta iglesia de la Odisea, hermano, y a esta iglesia de este último tiempo. Así que por eso Cristo les dice, te vomitaré de mi boca, te vomitaré de mi boca, versículo 16 al último, ¿no? Por cuanto no eres tibio, ni frío, ni caliente, por cuanto eres tibio, perdón, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido. Esta iglesia, hermano, de la Odisea, estaba en una muy buena posición económica, hermano. Les decía que era una ciudad orgullosa, hermano, porque era próspera, por la lana, por el corinio, por todas esas cosas, hermano. Y nunca antes había sido la iglesia tan próspera como en este tiempo, hermano.
Hay iglesias que de veras, híjole, qué bárbaro, ¿no? Yo decía que yo quiero llenar aquí de bancas porque las bancas están incómodas, ¿no? Así no se duermen, o si está cortito, pues ya le hacen así el otro, ¿no? Pero imagínense que le pongo yo sillones así de todo lujo, hermano, ¿no? Luces a medio color y todo, como las que salen en la tele, hermano, ¿no? Unas iglesias así que dicen, ¿no? Yo digo, así se duermen ahí. Nada más que no nos pasan en la tele, ¿no? Pero así, no, así se les duermen ahí unos, ¿no? No venimos a eso, hermano. Yo creo que venimos por lo que Dios quiere cambiar en nuestra vida, ¿no? Y desgraciadamente muchas iglesias ahora ya están confundidas con todas esas cosas, hermano. Iglesias grandes, prósperas, hermano, ¿no? Grandes, ricas, hermano, pero que no hacen nada de evangelismo, ¿no? Que no invierten en el reino para nada, ¿no? Bueno, al menos en el de Dios, ¿verdad? En el reino de ellos, a lo mejor sí, hermano, pero en el reino de Dios no invierten para nada, ¿no? Y desgraciadamente, pues, esta es la iglesia que le ha costado a todo el mundo, ¿no? Que se ha ganado el aplauso, hermano, que se ha ganado el reconocimiento, los grandes congresos, donde hay grandes posiciones sociales, inclusive los dividen por grupos sociales, ¿no? Los jóvenes empresarios, la institución para los jóvenes empresarios, eso es para los jóvenes de media y eso es para los otros pobrecitos, ¿no? Y así les dan clases así y servicios a cada grupo, hermano. Cultos para los empresarios, ¿no? Cultos para pero no los mezclan, ¿no? Solamente los domingos se mezclan, ¿no? Pero, híjole, bueno, pues yo digo, ¿y todo esto de dónde lo sacaron, hermano? ¿De dónde lo sacaron? Pues aquí está. Tal vez no lo sacaron así, literalmente así, pero aquí está escrito, hermano. Hay personas, hermano, también en las iglesias que se sienten satisfechos de ellos mismos, ¿no? Aquí dice, porque yo soy rico, ¿no? Es una persona satisfecha, ¿no? Y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ese era el espíritu de la Odisea, hermano. Hay personas que se sienten satisfechos de ellos mismos, ¿no? De sus logros, de sus expectativas y que de alguna manera se sienten hasta desconformes con los demás. Por eso algunos encajan muy bien en esas iglesias, andan buscando que sus hijos queden con cristianos de posición, ¿no? Y así se van, ¿no? Y van escogiendo y van buscando cómo subir de catego, ¿no? O no sé cómo piensan, hermano, ¿no? Amadores de sí mismos, dijo el apóstol Pablo, hermano, y que desprecian a los demás, ¿no? Gente que piensa que no tiene necesidad de nadie, hermano. Son autosuficientes, se sienten perfectos, ¿no? Y todavía piensan, ¿y por qué nadie se junta conmigo? Y de manera individual, hermano, podemos llegar a sentirnos orgullosos también nosotros mismos, ¿no? Un creyente que se puede llegar a sentir orgulloso por lo que sabe, por lo que es, por lo que piensa que es él, ¿no? A lo mejor es porque piensa que es muy santo, hermano, ¿no? O a lo mejor porque se siente superior a los demás, hermano, en conocimiento, ¿no? Eso es una trampa tremenda, hermano. Mire, mientras más Biblia sabemos, no es que sepamos más, sino que yo he aprendido a través de los años, hermano, que mientras más Biblia sabemos, debemos de estar más conscientes de nuestra condición delante de Dios, hermano. Yo mientras más conozco al Señor, más cuenta me doy de lo miserable que soy yo, hermano. Y me doy más cuenta de la gracia de Dios en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cómo es bueno Dios, hermano? ¿No? ¿Cómo es bueno Dios? Pero hay gente que a pesar de que sí tiene buena doctrina, a pesar de que sabe mucha Biblia, hermano, desgraciadamente lo pierde su orgullo, ¿no? Lo pierde su orgullo. Y hay gente que sabe toda la Biblia, pero no la pone en práctica, hermano. Entonces tampoco sirve. Tampoco sirve, hermano. Así que desgraciadamente esta iglesia sentía así, que no tenía necesidad de nadie, estaban muy orgullosos de ellos mismos, ¿no? ¿De qué nos podemos enorgullecer, hermano? Bueno, pues de los logros alcanzados, ¿verdad? Pudiéramos compararnos con otras personas que tal vez no están en la misma condición de nosotros, hermano. Podríamos pensar que somos mejores, ¿no? Que otros, que de otras iglesias, hermano. No, eso está tremendo, ¿no? Pero se nos olvida que todo lo que podamos hacer, Dios ya nos lo mandó a hacer, hermano. Y como dice Lucas 17:10, cuando hayamos acabado de hacer todo lo que Dios nos mandó a hacer, hermano, tan solo seremos siervos inútiles. Porque solamente habremos hecho lo suficiente que Dios nos pidió que hiciéramos. ¿Quién podría hacer más de lo que Dios nos pidió hacer, hermano? Pues yo creo que no, hermano. Yo honestamente creo que no. Y el Señor les dice aquí, ¿no? Y no sabes, ya está la condición de ellos, ¿no? Que tú eres un desventurado, ¿no? Tú eres un desventurado, ¿no?
Desventurado es sin ventura, ¿no? O sea, que eres sin la gracia de Dios, por no decir desgraciado, ¿verdad? Eres un desventurado, dice, ¿no? Qué diferente es la perspectiva de los ojos de Dios y la perspectiva de los ojos del hombre, ¿no? Lo que satisfacía a la iglesia y lo tranquilizaba, sus logros, su posición, su dinero, era lo que Cristo veía como su pobreza. Y así es como nos ve el Señor, hermano. Por eso a la iglesia de Esmirna le dice, y tú piensas que eres pobre, pero no, eres rica, le dice, ¿no? Tú eres rica. Y a esta iglesia que parece que sí tiene dinero, le dice, tú eres pobre, eres un desventurado, ¿no? Así que la iglesia no era más que miserable, dice en la segunda parte, ¿no? No era más que miserable, era digna de misericordia, ¿no? Aún así, Cristo, ¿se da cuenta cómo es dulce Cristo, hermano? Sí le está diciendo la verdad, pero aún así lo está viendo con misericordia al creyente, lo está viendo con misericordia a la iglesia, ¿no? También lo califica de pobre, hermano. Pobre, como les decía, porque aunque tuvieran riqueza, ¿de qué les servía si espiritualmente estaban pobres, hermano? Se cuenta de un renombrado escritor que visitó Roma, hermano, y el Papa le mostró las riquezas del Vaticano, hermano. No, tienen una cosa impresionante, ¿eh? Yo no he ido, ni quiero ir, ¿no? Pero vi algún documental donde hay unas estatuas, hermano, una riqueza en el Banco del Vaticano, hay un dineral, hermano. Y sabe que cuando al principio la iglesia nació, la iglesia tenía mucha escasez en muchas cosas, y después en la Edad Media, Roma, aunque tenía riqueza, se jactaba de que la mayor riqueza que tenían eran todos sus pobres, ¿no? Así que recordando esto, el escritor le dijo al Santo Padre, pues ahora sí San Pedro no podría decir, no tengo oro ni tengo plata, le dijo el Papa, ¿no? Al escritor, y dijo el escritor, dice, pues sí Santo Padre, dice, pero tampoco la iglesia le podrá decir al paralítico, levántate y anda, ¿no? Definitivamente no. La iglesia, mientras más rica, más lejos de Dios. Y esta iglesia, desgraciadamente, contrastaba, como les digo, con Esmirna, ¿no? Que era una iglesia que estaba dando su vida por Cristo, una iglesia de milagros, una iglesia de poder, ¿no? Así que desgraciadamente muchos cristianos en nuestros días ni siquiera tienen valores morales que poseen algunos paganos, hermano, ¿no? Algunos paganos tienen más temor de Dios que algunos cristianos, hermano. Y eso es bien triste, ¿no? Romanos 2:24 dice, ¿cómo dice? La iglesia ha dejado de ser luz, ¿no? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, ¿no? Y este es el tiempo, ese es el tiempo. Gente que se porta peor que un pagano, peor que un mundano, peor a lo mejor que un musulmán, ¿no? Eran ciegos, también le dicen, ¿no? Y tú eres un ciego, ¿no? Estaban despojados de la vista espiritual, hermano. No veían ni a Dios ni a su propia condición, hermano. Por eso Cristo les dice, y no sabes. O sea que también eran ignorantes, ¿no? Y no sabes cómo estás. Y por último les dice, están desnudo, ¿no? Desnudo. Estaba totalmente ciega a la propia necesidad y a su desnudez, hermano. En medio de la suficiencia, Dios les recuerda que ni siquiera podían comprar las vestiduras blancas de la santidad de Dios, hermano, que representa la salvación, ¿no? Y qué tremendo el contraste, hermano. Ellos que vendían la cura para la vista, estaban ciegos, hermano. Ellos que tenían la lana negra para los vestidos, estaban desnudos ante los ojos de Dios, hermano. Así que, sabe que muchas veces presumimos de lo que carecemos, hermano. Y desgraciadamente, lo mismo que criticamos es lo mismo que carecemos, hermano. Por eso nos vamos a juzgar, ¿no? Así que la iglesia hoy en día también así está, hermano. Los que alcanzan a ver una luz resplandeciente les molesta, ¿no? Los que alcanzan a mirar algún vestido de santidad se lo tratan de quitar al otro. No seas tan santo, ¿no? No seas tan fanático, no hay que ser tan ocho, ¿no? Dicen algunos, hermano, porque están bien mundanotes, hermano. Así que desgraciadamente, pues, lo tratan de desnudar, lo tratan de eliminar, ¿no? Pues porque la luz muestra la oscuridad, hermano. ¿Qué llevó a la iglesia a este punto, hermano? Primeramente su orgullo, ¿no? Segundo, su materialismo.
la indiferencia que tenían de Cristo, hermano. Su autosuficiencia, su arrogancia, ¿no? Su jactancia, y pensaban que todo lo que hacía estaba bien y que ellos eran perfectos, hermano. Cuidado con alguno de esos, hermano. Cuidado con alguno de esos en nuestra vida, ¿no? Por eso tenemos que ser muy sinceros cuando nos juzgamos nosotros mismos, hermano. No hay que juzgar a los demás, hay que juzgarse a uno mismo. A ver cómo estoy, ¿no? A ver cómo estoy. A ver qué estoy haciendo, ¿no? Y cuando sientas que estás muy bien, cuidado, hermano, porque seguro que estás mal, ¿eh? Seguro que estás mal. El tercer aspecto del mensaje, hermano, es el consejo de Cristo, hermano. Versículo 18 y 19. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Yo te aconsejo, le dice el Señor, hermano, a los que han abandonado a Cristo, ¿no? Un quíntuple consejo, hermano. Primero, que compre oro refinado en fuego, ¿no? ¿Sabe que este oro no es el que venden en el mundo, ¿no? Este oro nos recuerda a la prueba de la fe de primera de Pedro 7, ¿no? Dice que nuestra fe, cuando es probada, es como un oro que se mete al horno para que salga más resplandeciente, hermano. Es el oro que le pide Cristo a la iglesia que compre, hermano. Es algo que solamente se puede comprar con el arrepentimiento y con escuchar la palabra de Dios, hermano. Por la oración, por el Espíritu Santo, ¿no? Este oro, que era la fe sencilla, la fe sincera, hermano. ¿Cómo se puede comprar la fe, hermano? Pues no, pero se tiene que buscar, ¿no? Se tiene que buscar. El segundo consejo es que de mí compres vestiduras blancas para vestirte. Ahí tenían las ovejas negras, hermano, ¿no? Para vestirse ellos. Pero eso no era suficiente, hermano. Lo que tenían que buscar era los vestidos de santidad, hermano. Tenían que buscar las vestiduras blancas que solamente da la sangre de Cristo, hermano. Que limpia la sangre de Cristo cuando se confiesan los pecados, ¿no? Que nos vuelve a la justicia de Dios, hermano, ¿no? Era lo que necesitaba esa iglesia, lo que Dios nos pide también a nosotros, ¿no? Unge tus ojos con colirio para que veas, ¿no? A esto se refería no al colirio que vendían ellos, hermano, ¿no? Sino a lo que puede hacer el Espíritu Santo cuando milagrosamente abre los ojos de las personas, ¿no? A mí no hay una cosa que me llame más la atención, hermano, en toda la Biblia, que cuando dice, hablando del hijo pródigo, que entonces volvió en sí, hermano. Abrió sus ojos y volvió en sí, se dio cuenta de la condición en la cual estaba, se dio cuenta que estaba desnudo, que estaba comiendo la comida de los puercos, hermano. Y entonces en ese momento, como si hubiera ocurrido un milagro, dijo, me voy a la casa de mi padre, ¿no? ¿Sabe? Eso es arrepentimiento. Eso es arrepentimiento, ¿no? Y solamente lo puede hacer el Espíritu de Dios. Sé pues celoso, dice. Sé pues celoso y arrepiéntete, ¿no? Deja la autocomplacencia, ¿no? Sé pues celoso, me recuerda mucho a como le dijo Dios a Job, hermano, ¿se acuerdan? Dice, ahora pues, cíñete como un hombre valiente y escucha, ¿no? Y responde a ver. Ese es el reto que le está lanzando Dios a la iglesia. Sé pues celoso, vuélvete a lo primero que estabas haciendo. No estés ahí todo sancochado, le está diciendo la iglesia. No estés todo tibio, no estés todo mezclado y todo revuelto. No, o eres cristiano o no eres cristiano, ¿no? Y si eres cristiano, ponte bien, ponte caliente, ponte de este lado, afírmate. Es lo que le está diciendo Dios a la iglesia, hermano. Y arrepiéntete, ¿no? Porque mira, sin arrepentimiento, hermano, no se puede comprar fe, hermano. No se puede tener vista, no se puede comprar vestidos, hermano. En una palabra, no se puede tener nada. Tiene que haber arrepentimiento. Los apóstoles en una de esas cosas fariseicas, ¿no? Que todos tenemos, hermano, una etapa farisea que tenían los apóstoles, le preguntaron a la señora ahí en el Evangelio según San Lucas, hablando de unas personas que cayeron en desgracia. ¿Y se creen ustedes que esas personas que cayeron en desgracia eran peores que ustedes? Les digo, no. Antes, si no se arrepienten ustedes, les caerá igual que a ustedes, que a ellos, ¿no? Les puso dos ejemplos, hermano. Porque lo que más quiere ver Dios en nosotros es fruto de arrepentimiento, hermano. Y sin arrepentimiento no se puede avanzar en el reino de Dios, hermano. No se puede avanzar.
No basta solamente con que tengamos remordimiento y nos sintamos mal, sino que nos sintamos mal y que por eso tan mal que nos sentimos, dejemos de pecar, dejemos de hacer lo que estamos haciendo mal, dejemos de